Muy buenas tardes compañeros y tutor. Mi nombre es Albert Alfredo Conrado Pana. Actualmente me encuentro estudiando, actualmente me encuentro cursando tercer semestre del programa de Zootecnia en la Universidad Abierta y a Distancia UNAT, SEAC Guajira. Bueno, bueno, y les vengo a hablar sobre el sistema digestivo en poligástricos y monogástricos. Primero vamos a explicar qué es un rumiante. Los rumiantes son más conocidos como animales que digieren el alimento en dos etapas. Primero la consumen y luego realizan la rumia. También son conocidos como poligástricos. El origen de la palabra poli es de muchos y gástricos es de estómago, o sea que poseen más de un estómago. El sistema digestivo es un conducto tubular musculomembranoso extendido de la boca al ano y su función es ingerir, triturar, digerir y absorber, además de eliminar los residuos sólidos. Aquí vemos una imagen donde se ve las partes del sistema digestivo en un bovino. Generalidades del sistema digestivo en bovino. Los bovinos son conocidos por alimentarse de pasto o forraje. La fisiología digestiva del rumiante adquiere características particulares por su capacidad de degradar materiales que un estómago simple no podría hacer. En el sistema digestivo de los bovinos podemos encontrar los siguientes componentes, que son la boca, el esófago, los preestómagos, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el recto. Bueno, la boca. En la boca, como todos sabemos, se empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición química, transformándose en el bolo alimenticio. Asimismo, vale la pena mencionar que los semovientes tienen una lengua musculosa con glándulas salivales que utilizan para enrollar el pasto y arrancarlo ayudándose de los incisivos que posee en la parte inferior de la boca. Ahí tenemos una imagen donde están las partes de la boca. Bueno, aquí más adelante les voy a explicar. Bueno, labios. Los labios son cortos y poco movibles. Parece de pelos en el labio superior. Tiene una glándula labial escasa y pequeña. Las mejillas están divididas entre glándulas bucales dorsales, intermedias y ventrales. El paladar está dividido entre paladar duro y paladar blando. El duro está separado por el surco o rafe palatino. Almohadilla dentaria, crestas palatinas que son de 15 a 20. Bueno, en el paladar blando hay un borde adherente y un borde libre, que relativamente son cortos de 8 a 11 centímetros. Y la lengua, como ya habíamos dicho, tiene la función de ayudar es muy musculosa y tiene la función de ayudar a los bovinos, a los semovientes a arrancar con mayor facilidad el pasto que se encuentra sembrado. Bueno, el esófago. El esófago funciona bidireccionalmente, lo que les permite regurgitar un bolo alimenticio para masticarlo más si es necesario. El proceso de rumia se produce cuando el forraje u otros alimentos vegetales se devuelven a la boca para masticarlos y mezclarlos con la saliva. Preestómagos y estómago verdadero. Los preestómagos de los rumiantes son tres antecámaras al estómago glandular o estómago verdadero, que están especializados en la fermentación del forraje o grano ingerido para que posteriormente puedan ser digeridos y absorbidos los nutrientes necesarios en el estómago glandular e intestino. Bueno, este está constituido por el rumen o panza, que está seguido por el retículo o bonete, que a su vez comunica al lomazo o librillo. Y este finalmente con el abomazo, que es el estómago glandular o, como habíamos dicho antes, conocido como el estómago verdadero. Aquí tenemos otra imagen, ya la podemos observar. Bueno, rumen y retículo. Estos vienen siendo los dos primeros estómagos. El contenido del retículo es mezclado con los del rumen, casi continuamente, lo que los convierte en una sola unidad funcional. Cuando la vaca almacena esa comida en el rumen, empieza un proceso de mezcla. Luego el bolo de alimentos es regurgitado y es allí cuando el animal lo mastica. El omazo es el tercer estómago de la vaca. Tiene una alta capacidad de absorción que permite reciclar agua y minerales. Es un órgano de transición importante entre el rumen y el ahomazo. Ahomazo, este es conocido como el estómago verdadero.
y funciona como un estómago, funciona, ah, bueno, ahí funciona donde más que todo en las enzimas que sirven para desdoblar las proteínas y absorber los nutrientes de dicho alimento. Aquí tenemos una imagen. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se explica el recorrido del alimento en un budín o un rumiante. Vamos a explicar. Primero que todo, como lo indica la flecha verde, el animal primero ingiere el alimento sin ser bien masticado. Luego de eso se dirige hacia el rumen, como lo indica la flecha verde. Del rumen se dirige hacia el retículo y del retículo es nuevamente regurgitado, como lo indica la flecha roja. ¿Por qué es regurgitado? Esto ayuda a que las partículas del alimento se hagan lo suficientemente pequeñas para que el animal pueda absorber exactamente los nutrientes o proteínas del alimento, del pasto. Bueno, este proceso se repite varias veces, hasta como dije, hasta que el alimento sea lo suficientemente pequeño, las partículas. Luego que esto se consigue, como vemos el animal, el alimento, como dice la flecha roja, pasa hacia el retículo, del retículo ingresa hacia el agujero retículo masal, como lo vemos en la flecha azul, luego se dirige hacia el abomaso, y posteriormente al intestino. El intestino delgado en él se da un proceso de absorción de agua, minerales y productos de digestión como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Ocupa la cuarta parte derecha posterior de la cavidad abdominal en bovinos. Puede llegar a medir 40 metros de longitud y hasta 6 centímetros de diámetro. El intestino delgado está dividido en tres porciones, que es el duodeno, yeyuno y el ilio. El duodeno recibe las secreciones pancreáticas y biliares mediante los conductos. El yeyuno es la continuación del duodeno, dispuesto de numerosas asas. El ilion es una última porción del intestino delgado. Se comunica con el intestino grueso formando la válvula ileocecal. Aquí tenemos una imagen del intestino delgado con sus divisiones. El intestino grueso. En este se da la formación de las heces, las cuales se expulsan por el recto. Es de corto aspecto, cerrado al final, y debido a esto es muy probable que se acumule el exceso de gas durante la fermentación del alimento, del pasto. Bueno, también posee tres porciones, que son el ciego, el colon y el recto. El ciego descompone los alimentos que no fueron digeridos, principalmente la celulosa. El colon tiene un diámetro que disminuye posteriormente. Se divide en asa inicial, laberinto y asa terminal. Parte al final del tubo digestivo. Se encuentra cubierto por peritoneo y termina en el ano. Como sabemos, en el ano es el que se encarga de expulsar ya las heces que se forman en el intestino grueso. Bueno, ¿cuáles son las diferencias en la digestión gástrica entre monogástricos y poligástricos? Bueno, que los monogástricos son conocidos por poseer un solo estómago, como son los caballos, cerdos, etc. Y los poligástricos poseen más de un solo estómago y son los que realizan el proceso de la rumia, como los bovinos, ovinos y caprinos, etc. Bueno, el monogástrico del estómago tiene una capacidad de 5 a 7 litros eh, y cuentan con incisivos en la parte superior y inferior de la boca. Los rumiantes no tienen incisivos en el cuarto dentario superior maxilar, sino un rodete fibrocartilaginoso. El estómago de los monográficos está compuesto por cuerpo, fondo, divertículo del estómago y la parte píbrica. En poligástrico la masticación del alimento es un poco ligera en una primera fase de la ingestión, ya que gracias al proceso de la rumia se hace una masticación más cuidadosa con movimientos laterales de la mandíbula que produce una buena trituración del alimento. Su posición abdominal en los monogástricos es
está en el anterior izquierdo y ocupa el piso de la cavidad entre los cartílagos sifoides y ombligo. En los poligástricos, los productos de saliva aproximadamente de 100, la producción de saliva, disculpen, es de aproximadamente 120 mililitros mínimo durante la alimentación y 150 mililitros mínimo durante la rumia. En los monogástricos, el intestino delgado está dividido en duodeno, yeyuno y el ilio. Bueno, el duodeno es un plano dorsal del lado derecho del abdomen y el yeyuno dorsal al colon y al ciego. El intestino delgado es de 15 a 25 metros y de 4 centímetros de diámetro en los monogástricos. Y bueno, en los poligastros puede recurrir a la masticación por más de 10 horas al día, lo que la hace debido al proceso de la rumia, un correcto proceso de la rumia. Bueno, aquí tenemos dos imágenes, donde vemos en la parte izquierda carnívoros y omnívoros que poseen un estómago simple, denominados monogástricos. Tenemos de ejemplo a los cerdos, que vienen siendo los que poseen un solo estómago. Aparte de esto, podemos también, entre ellos tenemos a los conejos, los equinos, etc. Bueno, y en la parte derecha, algunos herbívoros que presentan un estómago con más de una cavidad. Aquí tenemos ejemplo del bovino, que bueno, son llamados poligastros. A diferencia de los bovinos, como ya había dicho, tenemos los ovinos, ovinos y caprinos. ¿Cómo se desarrolla la fisiología de la absorción intestinal? Se realiza por un proceso activo mediante un transportador localizado en la membrana apical de los enterocitos y ocurre fundamentalmente en la porción superior del intestino delgado. La mayor parte de la absorción del calcio se produce en el duodeno y yeyuno. Se produce principalmente y con una extraordinaria eficacia a través de las paredes del intestino delgado, donde se absorbe la mayor parte del agua, alcohol, azúcares, minerales y vitaminas hidrosolubles, así como los productos de digestión de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Las vitaminas liposolubles se absorben junto con los ácidos grasos. Bueno, en el intestino grueso es donde se absorbe una importante cantidad de agua del residuo que llega en el intestino delgado. Se almacenan en las heces hasta ser secretadas por el ano. Y las heces, además de los componentes no digeridos de los alimentos, contienen una gran cantidad de restos celulares, consecuencias de la continua regeneración de la pared celular. Bueno, ¿cómo se realiza la digestión fermentativa en equinos y bovinos? Bueno, primero que todo, la fermentación es la acción metabólica de las bacterias hacia el pasto consumido. Los animales monogástricos no hacen fermentación pregástrica. Sin embargo, algunos tales como los conejos y caballos hacen una fermentación posgástrica gracias a que poseen un ciego funcional al cual en su interior posee los microorganismos capaces de digerir eficientemente porciones de fibra, como celulosa y hemicelulosa. En estas se fragmentan la acción de bacterias y otros microorganismos. La hidrólisis enzimática de grandes moléculas es esencial en la digestión fermentativa y glandular. Bueno, esto es en poligástricos, ellos tienen lugar en compartimentos situados antes o después del estómago e intestino delgado, que son llamados preestrómagos. Y los comportamientos en posición distal respecto al ID son el ciego y el colon al conjunto del IG. Bueno, aquí tengo las referencias bibliográficas de la información donde saqué de la información y también la imagen donde saqué para realizar la diapositiva. Bueno, ya esto es todo. Creo no queda más que agradecerles. Espero que les haya servido un poco la explicación. Y pues nada, muchas gracias.